Listo, primero debemos entender que es un sesgo cognitivo, o sea, por definición, yo copié la definición. Bueno, por definición, un sesgo cognitivo es un atajo mental o son atajos mentales, esperen, son atajos mentales que evolutivamente han sido útiles porque pues los sesgos cognitivos a veces los necesitamos, ¿sí? Los necesitamos porque tenemos que partir de un ideal, tenemos que partir de algo que a veces no es real necesariamente, no es racional, pero que necesitamos esa idea para impulsarnos y hacer que se vuelva algo racional, ¿no? Entonces, evolutivamente hay sesgos cognitivos que los necesitamos. Durante toda nuestra vida tenemos muchos sesgos cognitivos que son útiles hasta para nuestra salud mental. A veces es mejor que interpretemos cosas a nuestra manera, así esa manera no sea la cierta, ¿sí? Pero a veces por nuestra salud mental es importante dejarnos un sesgo, ¿sí? Siempre. Entonces tampoco lo vamos a satanizar así de tal manera de decir, no, tener un sesgo cognitivo es como, yo qué sé, tener una enfermedad de tipo mental y estar supremamente loco y no, no, realmente no. Un sesgo cognitivo es algo que usamos cotidianamente y lo necesitamos también para, pues para basar nuestra vida. Tenemos que basar nuestra vida en algo y muchas veces ese es un sesgo. Eh, la psicología cognitiva estudia estos atajos, o sea, la rama que se encarga de estudiar los sesgos cognitivos no es como tal algo de tipo, digámoslo, físico, sino es más de tipo mental, entonces es un estudio propio de la psicología, ¿sí? Estos sesgos suelen evolucionar, o sea, muchas veces lo que les digo son sesgos cognitivos, o sea, que solo hacen parte de nuestra interpretación de fenómenos, o sea, sucede algo y yo lo interpreto de manera muchas veces sesgada, ¿cierto? Como por ejemplo cuando juzgamos, un ejemplo así rápido, cuando yo digo, veo venir una persona, yo qué sé, con tatuajes, y yo la veo digamos que va a ser me va a atender, va a ser mi médico, mi médica, y yo la veo y digo como, uy, no, yo no quiero que me atienda esa persona porque una persona con tatuajes es una persona que no es profesional. Sí, eso es un sesgo cognitivo, es algo que yo, o sea, yo estoy cerrando la realidad por algo que yo percibo, por algo que yo interpreto, ¿sí? Que no tengo de pronto una base sustentable, sino que solo hace parte de mis experiencias y de mis interpretaciones. Eso es un ejemplo de sesgo como para que se vayan a ir haciendo a la idea un poco a lo que me refiero, ¿no? Estos sesgos pueden evolucionar cuando yo doy argumentos, cuando yo voy a explicar mi sesgo, por ejemplo, bueno, vuelvo al ejemplo de lo de los tatuajes, digamos, y yo empiezo a hablar como por qué, digamos que alguien me pregunta, bueno, ¿y tú por qué dices que una persona que tiene tatuajes es necesariamente poco profesional? Y cuando empieza esa persona a argumentar, viene esa evolución del sesgo cognitivo que se llama falacia, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer ver un sesgo cognitivo como algo real, recaemos en falacias, que las falacias ya luego las vamos a revisar un poquito, eso hace parte un poco del campo de la filosofía, pero pues todo es filosofía, entonces también lo vamos a revisar por ahí más adelantico, qué son las falacias y cómo evitarlas cuando discutimos, es importante para poder construir nuestros discursos, para poder argumentar, debatir, es importante que sepamos que existen unas falacias que no debemos usar. Les doy así como un adelanto, un ejemplo de alguna falacia, por ejemplo, la falacia de autoridad, el hecho de que cuando ustedes vayan a argumentar algo, digan que algo es cierto porque lo dijo alguien importante, ¿sí? Como es que, yo qué sé, el tiempo es curvado porque lo dijo Einstein. ¿Hay alguna prueba? No, pero lo dijo Einstein. ¿Sí me entienden? Eso es una falacia que viene, que es como la evolución del sesgo cognitivo. Hay falacias también para debatir, que es el hecho de atacar la persona. Por ejemplo, cuando ustedes estén debatiendo, nunca se ataca a la persona, se ataca la idea, la persona nunca. Cuando ustedes atacan a la persona, recaen en falacia. Bueno, de ahí hay muchísimas falacias, pero entonces hoy nos vamos a concentrar en los sesgos, ¿no? Resulta que para la psicología, pues han identificado como 50 sesgos importantes y un bonus de 10 más que no son tan trascendentales, pero que también son importantes revisarlos. Entonces, se los voy a ir comentando, les voy a comentar cada uno de los sesgos. Ya más o menos tienen una idea de que es un sesgo cognitivo, ¿cierto? Más o menos ahí se van haciendo una idea de eso, algo tipo prejuicio, algo tipo interpretación, o sea, que yo veo la realidad como yo la interpreto, o sea, que para mí la realidad es lo que yo pienso o lo que yo interpreto.
¿sí? Y eso es la realidad, eso es un sesgo cognitivo, ¿listo? Que nos negamos a la prueba, nos negamos a la evidencia, nos negamos a la refutación, estamos recayendo en sesgos cognitivos. Entonces, para que estén pendientes, les voy a comentar lo de esos 50 sesgos para que vean a ver cuántos sesgos usamos cotidianamente, ¿sí? Si de pronto a alguien le surge, en la medida en la que vamos hablando, le surge un ejemplo de su vida cotidiana, bienvenido, bienvenida. La idea es eso, que enriquezcamos como la sesión con eso, como, hey, profe, mira, o chicos, bueno, yo he recaído en este sesgo en cierta ocasión o algo así, porque todos tenemos, lo que les digo, es una parte fundamental de nuestra evolución. Entonces, todos y todas tenemos sesgos cognitivos, algunos inocentes, algunos que usamos pues para para el beneficio, algunos que son destructivos. Entonces es importante que empecemos a identificar esto, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a... ¿Cómo así que no puedo minimizar la pantalla? Oh, no sabía eso. Listo. Listo, 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 listo. ¿Qué se me hizo? Ya. Listo, tenemos por acá. Les voy a leer así como la introducción, porque básicamente pues yo obvio no me aprendí todos los 50 sesgos, entonces se los voy a leer y los vamos a compartir. Entonces dice, lista de 50 sesgos cognitivos. Esto lo saqué de un blog de una psicóloga española que se llama Cecilia Cores, pues que ha dedicado como todo su tiempo de estudio a investigar estos sesgos. Entonces dice, este es el listado completo de los 50 sesgos cognitivos que se mencionan, bueno, en la infografía que aparecía antes. No obstante, como indica la letra pequeña, algunos técnicamente no son sesgos, sino que son, o sea, no son cognitivos necesariamente, sino de otro tipo. Hay unos sesgos emocionales. Sí, nosotros podemos estar sesgados de muchas maneras. Entonces vamos a empezar. El primero dice, sesgo de correspondencia. Si quieren, ustedes la idea es que, o sea, lo puedan ir anotando, ¿no? Bueno, aunque saben qué voy a hacer, más bien voy a compartirles la pantalla para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Y pues así también podemos como leer. ¿Listo? Entonces, como pueden evidenciar ahí, entonces el primer sesgo que nos aparece es el sesgo de correspondencia. Dice, juzgamos a los demás por su personalidad o carácter fundamental, pero nos juzgamos a nosotros mismos por la situación. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo encuentro una persona, la conozco, y tiene una personalidad específica. Recuerden que nosotros no nos definimos por nuestra personalidad, ¿no? Lo que somos nosotros, nosotras, es un conjunto de muchas cosas más allá de la personalidad. Es la personalidad, bueno, que es lo mismo que el carácter, pero también es lo que hacemos, es todo lo que pensamos, es cómo nos comunicamos, es cómo vemos el mundo, es cómo lo interpretamos, cómo nos relacionamos con la demás gente. Entonces, el hecho de que nos sentemos a decir que una persona es lo que es su personalidad, o sea, si hay una persona, yo que sé, que tiene una personalidad, un carácter fuerte, que generalmente es irritable, ¿sí? Que se suele poner de mal genio habitualmente, yo no puedo entrar a juzgar a la persona por eso. O sea, decir, no, es que esa persona es mala, buena, porque es bravo, brava, porque a veces es sentimental, porque su personalidad es introvertida, es extrovertida, sí, no podemos hacer ese juicio. Y la cuestión eso del sesgo de correspondencia es que muchas veces nosotros hacemos esos juicios a las demás personas, ¿sí? Entonces decimos como no, esta persona es mala porque se la pasa callada, porque es una persona callada o porque es una persona que habla mucho, entonces ya es mala, buena o ya es profesional o no, o sea, hacemos juicios, pero cuando nosotros nos vamos a juzgar a nosotros mismos, resulta que ahí sí nos analizamos como un completo, ¿no? Entonces es importante no recaer en ese sesgo, eh, pues para que nuestras relaciones también sean un poco más fructíferas, ¿no? Eso también es importante, porque a veces pensamos que, bueno, si los demás son lo que, o sea, como que ya los definimos con alguna sola cosa, pues estamos siendo un poco también como narcisistas, ¿no? Como egocéntricos en cierta medida. Y de manera tóxica en ese aspecto. Entonces,
Importante, sesgo de correspondencia. Como juzguemos a los demás, también debemos juzgarnos a nosotros. O al revés, como nos juzgamos a nosotros, vamos a juzgar a los demás. Es importante que eso siempre esté equilibrado. El segundo es el sesgo por interés personal. Este dice que nuestros fracasos son circunstanciales, pero nuestros éxitos son por mérito propio. Por ejemplo, ganas un premio debido al trabajo duro, la perseverancia, sin contar con la suerte o la ayuda recibida. En cambio, si fallas, es porque no habías dormido lo suficiente o cualquier otra excusa. Este nos pasa, ¿sí o no? ¿Alguna vez les ha pasado? Como que, bueno, cuando les va bien en algo es como, obvio, es que yo estudié, yo me preparé, pero cuando les va mal es como, no, pues es que el horóscopo decía que hoy no era mi día. Un sesgo, ¿no? Un sesgo de interés personal, entonces básicamente vemos las causas de las cosas según cómo sea nuestro interés. Lo que les digo, no es que esto sea necesariamente mal, no es que ustedes vayan a decir, demonios, los tengo todos, porque a mí me pasa, ¿no? En cada momento, o sea, por eso es que, de hecho, por eso es que salen estos estudios, es porque la mayoría los presentamos en nuestra cotidianidad, pero lo importante es conocerlo y de alguna manera, pues luchar para evitarlos, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, vamos con el tercero. ¿Quién nos va a leer el tercero por ahí? Juana Zamora, a ver, léanos el tercero. Favoritismos del endogrupo. Cuando favorecemos a las personas que están en nuestro grupo en lugar de las que están fuera. Un clásico, ¿sí o no? Un clásico de sesgo. Un clásico también, digamos que en este momento yo podría decir que eso de alguna forma nos ha servido. Esos de esos sesgos que a veces usamos hasta de forma consciente, pero porque tenemos, siempre hay como un beneficio que está por encima de eso. Por ejemplo, si yo en mi grupo hay alguien, un integrante de mi familia, y hay otra persona que es completamente X, pues de alguna manera yo voy a favorecer siempre a la persona de mi familia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque acá ya priman cuestiones emocionales y sentimentales. Entonces, pero para que sepamos que igual eso hace parte de un sesgo, ¿no? Si fuéramos unas personas sin sesgos, pues básicamente juzgaríamos con la misma vara y tomaríamos decisiones bajo los mismos criterios con personas sin importar nuestra relación. Listo. Dieguito, efecto arrastre. Efecto de arrastre. Las ideas, las modas y las creencias crecen a medida que más personas las adoptan. A medida que más personas las adoptan. Es la tendencia a hacer o creer algo porque muchas personas lo hacen o creen. Un clásico, ¿sí o no? Es que definitivamente todos son un clásico, porque es que nosotros somos un compendio nosotros somos un compendio de sesgos, básicamente. Entonces, bueno, ese es un clásico, hacer las cosas por moda. Vean que toda la vida criticamos eso sin saber que realmente es un sesgo cognitivo. Y uno desde chiquito es como, no hagas eso por moda. Ay, sí, entonces si su amiguito se tira de un puente, usted se tira también. Eso hace referencia al efecto arrastre, al sesgo de arrastre. Y va de la mano también con otro fenómeno psicológico que es el hecho de ser o no influenciables, ¿no? ¿Qué tan influenciable eres? Perfecto. Carol Castro, el quinto. Pensamiento de grupo. Debido al deseo de conformidad y armonía en el grupo, tomamos decisiones irracionales, a menudo para minimizar el conflicto. ¿Quién me da un ejemplo de esto? Un ejemplo de la cotidianidad. A ver. Ay, no, ahora no. Yo jamás, eso sí, jamás. Bueno, eso básicamente es lo que lo dice ahí tal cual, literal. El hecho de que nuestras decisiones se vean afectadas por las decisiones del grupo. ¿Saben en dónde se ve ese efecto mucho? El pensamiento en grupo, ese sesgo. En las personas que juegan la tabla Ouija. La Ouija funciona por ese sesgo. Si una persona hace una cosa, todos le van a seguir y por eso van a construir como una experiencia colectiva. Pasa, pasa en bastantes ejemplos, pero ese fue uno que se me vino a la cabeza y pues ustedes me imagino que tendrán alguno que no quieren compartir en clase, pero está bien. A ver, aquí me encuentro por ahí. Dana.
Cuéntame el sexto. Efecto halo. Si ves a una persona con un rasgo positivo, la impresión positiva se extenderá a sus otros rasgos. Este efecto también ocurre en la inversa cuando se trata de rasgos negativos. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? ¿Alguien nos puede dar un ejemplo de eso? De su cotidianidad. Yo sé que a todos cuando leemos esto nos acordamos por ahí de alguito. Yo creo que puede ser cuando conoces a alguien por primera vez, ¿no? O sea, como que te das cuenta de cómo se comporta así. A mí me pasa, pero a la inversa, tipo alguien que no me cae bien, veo que hace algo mal, entonces todo es malo y me va a caer peor. Claro que sí, así tal cual, así tal cual. Pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucho ese sesgo con las personas que no son cordiales al comunicarse con sus demás congénites, con las demás personas, ¿sí? Las personas que no manejan un mínimo hecho de responsabilidad emocional con la otra persona, ya me generan a mí un efecto totalmente de ese tipo, o sea, ya siento que todo de esa persona está mal. Entonces me pasa, también le pasa a uno cuando está enamorado o enamorada, ¿no? Cuando a uno le gusta a alguien, ese sesgo es brutal, el efecto halo, totalmente brutal, o sea, ya como, ay, tan bonito que habla, entonces ya, ay, es la mejor persona del universo. Eso suele pasarnos, entonces es importante ser conscientes de ello. Por ahí alguien escribió en el chat. Ah, es exactamente, William. Bueno, por ahí, Fernando Espejo, léenos el 7. Suerte moral. Una mejor posición moral se debe a un resultado positivo. Una peor posición moral se debe a un resultado negativo. Es decir, la tendencia a atribuir una mayor o menor posición moral basada en el resultado de un evento. Listo, o sea, que el hecho de pensarnos toda una ideología, digamos, toda una forma de pensar en torno a solo un ejemplo, en torno a solo un evento que nos haya pasado, ya tomar decisiones acerca de todo lo que nosotros pensamos, del bien, del mal, de nuestra moral, de nuestra ética, solo por un ejemplo de la vida. Por ejemplo, el hecho de que nosotros ya nos paremos y digamos, esto es un ejemplo, ¿no? Digamos que decimos, robar está mal. Robar está mal porque pues el día de ayer vi como a una señora o a un señor lo fueron a atracar y lo hirieron de gravedad. Entonces, robar está mal y lo generalizo así. Esto no quiero decir que entonces, no, robar está bien. No, ese no es el punto, sino que solo nos centramos en ese caso particular. No revisamos como, bueno, ¿será que para algunas situaciones robar no será tan mal? O sea, no digo que sí sea, pero es importante que siempre que nosotros hagamos un juicio que nos involucre nuestra moral, nuestra ética, lo evaluemos desde todos los aspectos. ¿Listo? Para evitar caer en este sesgo de suerte moral. Bien. Bueno, todavía obviamente nos faltan bastantes. ¿A qué horas es que sacó? Yo siempre estoy toda perdida. A las 9:05. Ya casi. Les quiero contar, vamos a dejar hasta acá el de los sesgos. Yo creo que les voy a publicar el link en Classroom para quienes lo quieran revisar, para quienes quieran ver todos los 50. De hecho hay 50 y 10 más, entonces son realmente 60 sesgos cognitivos. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para darnos látigo? No, obviamente no. ¿Nos hace malas personas? Para nada. Es normal, es natural y de hecho nos construye en muchas ocasiones. O sea, son herramientas que nosotros usamos para beneficio nuestro o de los nuestros. Entonces no está mal, pero es importante que empecemos a saberlo. ¿Por qué? Pues porque eso también nos va a ayudar en que acá en nuestro proceso de vida pues tengamos un panorama un poco más objetivo acerca de las cosas. Evitemos los sesgos, tratemos de evitar por lo menos los que nosotros veamos como que son muy tóxicos, dañinos, que realmente hacen mucho daño. Hay unos que uno dice, pues lo necesito ese sesgo, pero hay otros que realmente es mejor que evitemos, más los que van en torno a los prejuicios de la demás gente, esos sesgos solo generalmente traen cosas bastante negativas para nuestra vida y para la vida de los demás, entonces es importante reconocerlos. Les voy a hablar entonces en este momento específicamente del efecto Forer, otro sesgo cognitivo asociado con las cuestiones tipo del horóscopo. Entonces, ¿cuál es ese
ese efecto. Se los voy a leer literalmente pues la definición, y es que el efecto Forer lleva a la gente a creer comentarios acerca de su vida o su personalidad dados por falsos expertos, ¿sí? Empezando, nadie es experto en decirles quiénes son. O sea, nunca va a haber una persona experta que les diga, yo soy experta en saber quién es la gente. Ustedes son los únicos, las únicas capaces de saber quiénes son. Nunca dejen que alguien les venga a decir quiénes son ustedes. O sea, yo no, ¿sí? Ustedes son, más que nadie, ustedes deben conocerse y ustedes saben qué son, bueno, de pronto no qué quieren, yo ni siquiera aún sé qué quiero, pero por lo menos sí empezar a reconocer qué es lo que no quiero en mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A veces llegan estos o estas falsas expertas, falsos expertos, a darnos detalles de nuestra personalidad sin conocernos. ¿Cómo logran hacer eso? Por medio de sesgos, por medio de generalidades. Entonces, es justo lo del efecto Forer. Se los voy a explicar rápidamente. Resulta que había una vez un psicólogo llamado Forer, Pepito Forer, porque no sé cómo era el nombre, pero sé que el apellido era Forer. Entonces, Pepito Forer era un profesor de psicología de una universidad que tampoco recuerdo, entonces vamos a hacer la Universidad Pepita. Y una vez en su La clase... nacional. Sí, digamos que la nacional, digamos. Y entonces, una vez estaba dando su clase de sesgos cognitivos, de procesos cognitivos, propia de la psicología. Entonces dijo, bueno, chicos, muchachos, jóvenes, adultos, vamos a hacer una dinámica. Vamos a contestar un test de personalidad. Todos hemos hecho test de personalidad, ¿no? Yo he hecho mucho, así en Facebook, ahí cómo responde estas preguntas para saber qué tipo de aguacate eres, qué tipo de lasañas, sí, todos hemos hecho eso, ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces el tipo les dio como sí, como el test de personalidad. Les dijo, respóndanlo y ya. Lo respondieron, obviamente habían diferentes opciones, La cuestión es que, bueno, al final se les dio el resultado normal. Bueno, entonces eres un chontaduro, felicitaciones, tienes cara de pan rollo, genial, bien. Y entonces les preguntaron como, bueno, ¿cómo se sienten con la interpretación? ¿Creen que sí encajó con su personalidad o no? ¿Ellos qué tenían que hacer? Dar una calificación entre 0 y 5 de qué tanto se acercó esa apreciación final o esa conclusión a su personalidad, a lo que eran ellos. La calificación en promedio, digo en promedio porque obviamente ustedes imaginarán, habrán unos que tendrán más alta, o sea, que daban calificaciones más altas, otras más bajas, pero el promedio, la media, pues recuerden cuando veíamos promedio, bueno, sí, nosotros ya trabajamos eso en estadística, creo, ¿o no? Bueno, en fin. El caso es que el promedio de estas calificaciones que daban los participantes, ¿sí? Digamos, los estudiantes que hicieron el test y les llegó su respuesta, fue de 4.6. ¿Sí? Ellos le daban una calificación de 4.6 al test, a la asertividad del test. Decían, como no, realmente acertó este test. 4.6 es una nota en promedio muy alta. Quiere decir que para que una nota en promedio sea 4.6, imagínense ustedes en sus notas, ¿no? Para que su nota final sea 4.6, quiere decir que tuvieron que tener muy buenas notas durante todo su periodo, ¿cierto? Como que por lo menos tuvieron que no tener tantos ceros ni tantos unos, porque si no eso ya les bajaba hartísimo la nota. Tuvieron que tener por lo menos notas por encima de 3. Y eso es un resultado positivo. La cuestión y el secreto, entonces hasta ahí, ¿no? El tipo les hace el test, la gente contesta el test, le sale su resultado y dicen 4.6. O sea, bueno, acertó, está muy bien, con mi personalidad, todo bien. El secreto, al final, es que resulta que la conclusión que les daba era la misma a todas las personas. No importaba tú lo que contestaras, no importaba, que me gustan que me gusta la ropa oscura, que me gustan los cabellos pintados, que lo que sea, no importa la respuesta que hubieras dado, la respuesta iba a ser la misma para todos. Entonces, imagínense, y casi todo el mundo dijo que se sentía totalmente identificado con la respuesta, y era la misma respuesta para todos. Así funciona el horóscopo. Dan generalidades para que no importa qué tipo de persona sea, pues de alguna manera tú puedas tomártelo como propio. Ese tipo de cosas suelen suceder. Entonces les voy a contar cuál era la respuesta para que ustedes
hagan también su pensamiento ya para cerrar. Entonces se las voy a compartir para que vean. Es un pantallazo, pero bueno, es trabajo honesto. Entonces espérenme un segundín. Qué bien, qué pertinente. Porque esta cosa no carga. Bueno, eso es lo que pasa por tener un computadorcito así bien pichilis. Listo. Entonces, vean, básicamente lo que decía el resultado, lo que les aparecía cuando terminaban de hacer su test, era lo siguiente. Tienes la necesidad de que otras personas te quieran y admiren, y sin embargo, eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Disciplinado y controlado hacia afuera. Tiendes a ser preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. Esperen que hace falta otra parte. Vayan a ir analizando esa primera parte, ¿no? Por favor, carga rápido. Ah, ya, cargo rápido, qué bien. La segunda parte decía, también estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes, pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Entonces, bueno, ¿a quién le cayó el guante? Por ahí algo nos caló, ¿no? Esa era la cuestión. Como que reflexionemos un poco. Bueno, esa fue como la conclusión a la que les di el test a todos, a todas, ¿no? En el estudio. Y vean que la mayoría dijo que sí concordaba con su personalidad. La gran mayoría, porque imagínense, la nota en promedio era de 4 o 6, ¿no? ¿Qué tan identificado te sentías con la respuesta? Entonces, bueno, quiero dejarles esa reflexión para terminar, chicos y chicas, que sepan que existen este tipo de sesgos, que no hay que tampoco sentirnos mal por ello o pensar que eso nos define de alguna manera como personas, porque pensar eso también sería un sesgo, pero pues sí es importante que los reconozcamos, que sepamos cuáles de pronto queremos evitar. Les voy a dejar entonces en el Classroom el link del blog que consulté para que ustedes también, si quieren chismosearlo, lo vean y pues me cuentan cualquier cosa, ¿listo? Entonces, eso era